Ya, ahora sí creo que estoy grabando. Entonces, eh, habíamos visto entonces química orgánica, indicios primero, ¿no es cierto? Habíamos fijado, ¿no es cierto?, que el carbono era la principal compuesto, o sea, el principal elemento de la formación de los distintos compuestos orgánicos, ¿ya? Y hoy día vamos a continuar con algunos ejemplos de hidrocarburos y los grupos funcionales, principalmente el oxígeno, que va a formar algunos tipos de carbohidratos, alcoholes y otros compuestos más que son también su principal componente. ¿Ya? El carbono y el oxígeno van a ser sus principales componentes de estos hidrocarburos. Entonces, vamos a reconocer distintas moléculas orgánicas y también vamos a relacionar los grupos funcionales con algunas características y las aplicaciones que van a tener en nuestra vida cotidiana. Entonces, los hidrocarburos, que son primero, ¿ya? Son compuestos que, como su nombre lo dice, van a estar formados por carbono e hidrógeno, ya principalmente. Y son cadenas que pueden ser lineales, o también pueden tener alguna ramificación, ¿ya? También pueden ser abiertas o cerradas formando algún anillo, ¿ya? O como podríamos decir que se muerde la cola, ¿no es cierto? Una línea, ¿no es cierto? Como una cuncuna. Entonces, los hidrocarburos también pueden presentarse de dos tipos, que son los alifáticos, que son los que son lineales o ramificados, y los aromáticos, que se caracterizan por ser anillos, anillos, ya que están cerrados. Y los alifáticos, que son los lineales, pueden clasificarse en tres tipos, que son alcanos, alquenos o alquinos, ya que está acá abajo, y esos se diferencian principalmente por la cantidad de enlaces que poseen entre los carbonos, ¿ya? Si tienen un solo enlace, se denominan alcanos. Si posee dos enlaces entre carbonos, alquenos, y tres o triple serían alquinos. ¿Ya? Solamente identificando la cantidad de enlaces podemos saber si son alcanos, alquenos o alquinos. En la guía viene una parte que hay que aplicar estos conceptos. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de un hidrocarburo que es el metano. ¿Ya? Este elemento compuesto posee en su estructura el elemento carbono central y alrededor cuatro hidrógenos que son para formar los enlaces, ¿no es cierto? El carbono tiene una tetravalencia, ¿no es cierto? Que habíamos visto ese concepto en la clase anterior, y eso indica que posee cuatro enlaces disponibles. Ya por lo tanto va a necesitar cuatro hidrógenos para formar un compuesto estable, y este caso es el metano. ¿Ya? Es uno de los más sencillos en cuanto a los hidrocarburos, ¿ya? Y se utiliza, como aparece en la imagen también, como combustible, ¿ya? Principalmente en cocinas que son eh, de conducto, por conducto, no de gas licuado, ¿no es cierto? Otro ejemplo es un etano, ya que este se caracteriza y diferencia del anterior, que posee dos carbonos, ¿ya? En cambio, el anterior, el metano, solamente tenía un carbono, y también está enlazado a átomos de hidrógeno. Y este también se utiliza bastante como combustible, ya es un componente del gas natural también, y constituye un excelente combustible utilizado en el ámbito automotriz, ya para hacer funcionar motores. Otro ejemplo que tenemos acá es el hexano, y su nombre lo dice, hex de 6, ¿ya? ¿Seis qué? 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? De hecho, hay una parte de la química orgánica que se llama nomenclatura, ¿no es cierto? Que se trata de nombrar los compuestos
¿ya? Y se hace a través de la cantidad de carbonos que posee. Entonces, por ejemplo, este se llama hexano porque posee 6 carbonos. ¿Ya? Entonces, su característica principal es que es un líquido incoloro y también se obtiene del petróleo y se utiliza para disolver pinturas y algunos otros usos industriales. Entonces, como dice ahí, se caracteriza por estar formado por 6 átomos de carbono que están en forma lineal, ¿ya? Y ojo acá que tenemos dos formas de expresar esta forma de unión, ¿no es cierto? Esta fórmula estructural que indica la cantidad de átomos de cada especie y los une con una línea, ¿no es cierto? Un átomo de carbono, 3 de hidrógeno, enlazado a tanto, y la fórmula estructural que solo identifica los átomos, por ejemplo, los átomos de carbono están de un color y más grandes, y los átomos de hidrógeno los coloca alrededor, ¿ya? Y esa es la fórmula espacial, ¿ya? En la parte de la guía también se les pide pasar una fórmula estructural a una fórmula espacial, ¿ya? Y más que nada es diferenciar los átomos que los poseen y tratar de unirlos, ¿no es cierto? Los átomos de hidrógeno van a ser de color rojo y los átomos de carbono van a ser de color blanco. Otro ejemplo, como habíamos dicho, es lo que son los aromáticos, ¿no es cierto? Los ejemplos anteriores eran de ejemplos alifáticos, que eran más lineales. Estos son los aromáticos que son cerrados, ya que forman anillos, como se ven también en esta imagen. Entonces, son estructuras de hidrocarburos que forman anillos. ¿Qué significa esto? Que están cerrados, ya ahí y se enlazan entre sí. Y se les denomina aromáticos porque van a tener un olor característico, ya van a ser parte de, en nuestra vida cotidiana, son parte de los perfumes, cosméticos, la mayoría. También forman parte de el cigarro, ¿ya? Por eso aparece esta imagen ahí, el cigarro también lo posee. Es un líquido incoloro, justo pasa el gas. Es un líquido incoloro de aroma dulce y es amargo, ¿ya? Y se caracteriza por evaporarse rápidamente, ¿ya? Y por eso es tan fácil de sentir su aroma, o sentir los aromas de estos líquidos. Se caracteriza por ser inflamable, ¿no es cierto? Que significa que es fácil de quemarse, y algunas industrias usan el benceno, que es el más común de estos aromáticos, como punto de partida para producir distintos plásticos, nylon, fibras sintéticas, gomas, lubricantes, tinturas, detergentes, medicamentos y pesticidas. O sea, muy amplio el uso de los bencenos. Y también, como dice al final, es componente natural del petróleo crudo, gasolina y en el humo del cigarrillo, que por ejemplo puede ser bastante dañino, ¿no es cierto?, a nuestros pulmones. La otra parte de esta diapositiva son los grupos funcionales, ¿ya? Que son hidrocarburos, pero además de hidrógeno y carbono, van a tener otros elementos, ¿ya? Existen varios tipos de grupos funcionales, ¿ya? Pero nosotros en esta parte vamos a ver principalmente los grupos relacionados al oxígeno, ¿ya? Son compuestos orgánicos, ¿no es cierto?, y existen en grandes cantidades, diferentes formas, ¿no es cierto? Dentro de los compuestos pueden ser unidos a oxígeno o también a el nitrógeno, pero nos vamos a centrar en los oxigenados. Como por ejemplo ahí, en esta imagen tenemos una botella que son los alcoholes, ¿ya? Los alcoholes se caracterizan por poseer átomos de carbono, hidrógeno y además oxígeno. Principalmente esta sección OH. Ya los alcoholes van a contener el grupo, o sea, el oxígeno enlazado al hidrógeno formando el OH. Y aunque solo con esta variación, ya, ya cambia mucho las propiedades del compuesto. Solo por este grupo funcional que se le añade a
al hidrocarburo, por ejemplo, si teníamos CH3, CH2 nomás solamente, sin el OH, teníamos un gas nomás, que era el etano, ¿no es cierto? Pero al añadirle el OH, vamos a producir el etanol, ¿ya? Que se va a caracterizar por tener dos carbonos y también el grupo OH, y eso ya es un líquido, ¿no es cierto? Y el etanol se caracteriza por ser el que se bebe en el alcohol comúnmente, ¿no es cierto? Es el ingrediente activo en las bebidas alcohólicas, como la cerveza y el vino, ¿ya? El etanol. Y solamente por el poseer el OH ya se convierte en líquido el etano, ¿no es cierto? Varían mucho sus características. Otro ejemplo de los grupos funcionales son los carbohidratos. ¿Ya? Los carbohidratos son esenciales en nuestra dieta, ¿no es cierto? Como el pan, el plátano, las legumbres, la carne. Casi todos los alimentos que consumimos poseen carbohidratos. Estos compuestos corresponden a biomoléculas que son más grandes que las anteriores, ¿no es cierto?, que hemos visto, y están formadas también por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos son macromoléculas formadas por unidades estructurales que se repiten. Ya es uno de estas unidades que se repiten son los monosacáridos, que pueden ser pentosas, que tienen 5 carbonos, o hexosas, que poseen 6 carbonos. Una de las hexosas más comunes es la glucosa, que es la que tenemos acá presentada, y como ven ahí tiene 6 carbonos, uno. Cada vértice es un carbón, ¿ya? Posee uno afuera, 2, 3, 4, 5 y 6, y este vértice que está con un círculo es un oxígeno, ¿ya? Que le da la característica principal a la glucosa, ¿ya? Y la diferencia de otros monosacáridos. Entonces la glucosa es parte fundamental también de las frutas, ¿no es cierto? Por ser todas las frutas dulces, se caracterizan por eso. Por último, tenemos el modelo molecular que habíamos hablado recién, de la glucosa, que como vimos anteriormente cuando hablamos de modelo espacial en la imagen, representan de distintos colores o tamaños los mismos átomos, ¿ya? Por ejemplo, los azules van a ser los átomos de carbono, que son 6. Los amarillos, los más chiquititos, los átomos de hidrógeno, y los blancos, los átomos de oxígeno, que en el átomo de la glucosa había uno en el medio, ¿ya? Entonces habíamos dicho que la glucosa es parte de un monosacárido que se utiliza en nuestro cuerpo para absorber energía, ¿no es cierto?, para después producir energía. Ya ahí absorbido de los distintos vegetales y frutos que consumimos. Y son parte importante entonces de nuestra dieta, ya provienen también de los cereales, también que no lo habíamos nombrado. Entonces, eso era principalmente lo que debíamos ver de grupos funcionales y los hidrocarburos, ¿no es cierto? Y entonces la guía, en su primera parte, viene con una parte de completar la oración, ¿no es cierto? Completar el párrafo. Vienen tres con, la mayoría viene con 3 o 4, hay una, posibles respuestas. ¿Ya? Entonces, acá en el cuadro están las respuestas que tienen que ir en estas líneas. ¿Ya? Están justos. A ver, son 4, 5, 10. 3, 7 y 10. Tan justas las palabras deberían alcanzar para completar el párrafo. ¿Ya? Están relacionados a distintos puntos de las diapositivas. ¿Ya? Por ejemplo, el primero se refiere a la forma de ordenar los átomos de carbono en diferentes estructuras, ya como es el caso
del carbón que se encuentra desordenado o amorfo, ¿no es cierto?, en el ambiente. En cambio, el diamante se encuentra en forma ordenada, ya sus los átomos de carbono. A eso me refería. Que esto parece que estaba la clase pasada, también visto, que eran las formas de presentarse el carbono. También tenemos que el carbono puede formar, o sea, puede existir en la naturaleza, puede presentarse en diferentes formas, ¿no es cierto? Y eso es en forma lineal, como el hexano, o en forma de anillos, también como el benceno. También en la parte 3 se refiere que eh, permite formar una gran cantidad de compuestos, ¿ya? El carbono forma una gran cantidad de compuestos con otros átomos, ya que posee electrones de valencia. ¿Cuántos eran? 4, ¿no es cierto? Y que les permite formar igual número de enlaces químicos, ¿ya? Más o menos eso era lo que debían responder en esa parte. Aquí la traté de explicar un poquito porque estaba más desordenado. Y la segunda parte hay que explicar, estas preguntas dice, ¿por qué razón pueden existir tantos tipos de compuestos orgánicos diferentes? Y ahí hay que volver a la parte de que el carbono tiene una gran facilidad para formar enlaces químicos, ¿no es cierto? Y le permite formar hidrocarburos y también unirse a átomos de oxígeno y nitrógeno, ¿ya? En la parte 2 dice, ¿cuál es la diferencia entre un alcohol y un hidrocarburo? Ya son, la diferencia principal es que el alcohol posee solamente un enlace OH, ya en cambio el hidrocarburo puede poseer más, ¿no es cierto? Como el caso de la glucosa, poseía más enlaces oxígeno e hidrógeno. Ya en cambio solamente los alcoholes solamente van a poseer un enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Y esta parte es la que les dije que tenían que pasar de una fórmula estructural a una fórmula espacial. La idea es que ustedes dibujen aquí los hidrógenos más pequeñitos y el carbono central unido a otro carbono y con los hidrógenos a los lados, ya como vimos en la fórmula espacial que estaba más arriba, que está acá, esta, ¿no es cierto? Pasar de esa fórmula estructural a una fórmula espacial, en ese caso con el átomo, con el compuesto que tenemos acá al final de que es un butano, ya que posee 4 átomos de carbono. En esta parte hay que identificar los compuestos alifáticos en alcanos, alquenos o alquinos. Ya recordar que uno es un enlace simple, uno es un enlace doble y otro es un enlace triple. Eso es lo que debe ir en la explicación. Entonces, identificar el A, qué tipo de enlace posee, caso un enlace 1, que es simple, doble o triple. ¿Ya? Y en la explicación deberá ir eso. Y en la parte número 4 es señalar las aplicaciones de los siguientes compuestos orgánicos. Entonces, fijarse en las diapositivas para qué se utiliza el benceno, para qué se utiliza el metano y los alcoholes en qué industrias también se utilizan. ¿Ya? Eso nomás era la guía, ¿ya? Voy a dejar de grabar hasta acá.